Nuestro siguiente ponente creo que les va a interesar a muchos, es Javier Garcinuño, que estaba al principio de la presentación. Lleva más de 20 años metido en el emprendimiento, liderando el crecimiento de empresas y ha participado en la creación de empresas como InnoLab Bilbao. En este momento es director general de Bilbao Ekintza, que es del Ayuntamiento de Bilbao. Y creo que va a hablar de algo que seguramente preocupa a muchos de los presentes y es la transformación un poco del comercio, ¿no? Del comercio local, del comercio pequeño, de la pyme y de cómo estos tiempos tan digitales están cambiando un poco el paradigma. Así que demos la bienvenida a Javier Garcinuño. Bueno, egunon a todos. He estado escuchando las presentaciones y efectivamente espero que todo tenga esa sintonía que Fernando decía, ¿no? Que podáis encontrar estímulos en el ámbito de la comunicación, la sostenibilidad, la música que Fernando Velázquez nos ha traído y también ahora del comercio. Quería hablar del comercio. Como ha explicado José, yo vengo toda la vida, desde que empecé en el mundo profesional, he estado en el mundo privado y en un momento recibí una llamada para participar en la gestión de una empresa pública de la que ahora soy equipo, ¿no? Soy el director de una empresa que es Bilbao Ekintza. Aquí hay algunas de mis compañeras. Somos la agencia de promoción del ayuntamiento y tenemos competencias amplias. Emprendimiento, comercio, pymes, inversión extranjera, Field Commission, Convention Bureau, turismo. Tenemos empleo y talento y tenemos comercio. Quería hablar de comercio como una actividad que nos compete a cada uno de nosotros. Nos compete como consumidores y nos compete como ciudadanos. El comercio genera empleo, indudablemente. Los datos están en la presentación. Estamos hablando pues, del 10%, 11% del PIB, 135.000 personas afiliadas en todo Euskadi. El comercio en sí mismo, solamente por el peso objetivo que tiene en la economía, es una actividad que todos tenemos que reconocer de alto valor y que tenemos que cuidar. Pero además hay otros atributos que tienen que ver con lo que aparece en la presentación, con la seguridad. Una ciudad con comercio es más segura, unas persianas levantadas, personas transitando para comprar cosas, para recibir servicios, para consumir, es una ciudad mucho más segura y más amable. Y además tenemos limpieza, tenemos iluminación. Además, la foto de jarros lo que quiere evocar es que una ciudad que tiene un comercio diferencial propio es una ciudad que tiene interés intrínseco para ser visitada. Cualquiera de nosotros podemos visitar ciudades solamente por el gusto de ver tiendas distintas a las que tenemos en nuestras propias ciudades. El concepto de la globalización tiene el efecto pernicioso de que todos nos estandarizamos, pero generalmente nos homologamos por abajo. Todas las ciudades son iguales y todas las experiencias de consumo son equivalentes. Eso en sí mismo hace que no tengamos cierto atractivo para visitar ciertos cascos urbanos, cascos viejos, partes viejas o ciertos centros comerciales que puedan ser distintos en una ciudad o en otra. El factor humano es un factor crítico. Mi suegra estuvo hospitalizada el mes pasado y recibió 2 llamadas de una persona que regenta, es una persona latina que regenta la cafetería donde ella suele tomar café. Le llamaba y le preguntaba a ver qué tal estaba. Yo personalmente no me lo esperaba, pero no le conozco a ese hombre, pero tengo ganas de conocerle. La realidad es que el factor social y las redes sociales que se tejen alrededor del comercio, hostelería o cualquier otro servicio donde las personas interactuamos es algo que no podemos perder y es un valor intrínseco en sí mismo vinculado al comercio. La última slide tiene que ver con es una foto real y tiene que ver con el metro de Seúl. Mientras que hacen espera en el metro de Seúl, puedes escanear en un panel de códigos QR y fotografías y demás, puedes escanear el producto y puedes hacer el pedido online para que te lo lleven a casa cuando has llegado después del viaje en metro, que me imagino que no será de 5 minutos como en Bilbao. Es justo lo contrario de lo que estábamos hablando. Es decir, la impersonalización que puede suponer la tecnología llevada al extremo y la ruptura de todos los parámetros que hemos dicho antes de humanidad, de socialización, de seguridad, de limpieza y demás. Quería hablar también de la evolución del comercio. Os voy a intentar explicar algo o por lo menos contar mi propia vivencia, en la medida en la que tenga valor porque es personal y a partir de ahí intentar generaros cierto valor. Hablaba del 59 como fecha de arranque y de inauguración del primer centro Carrefour y el 69, fecha en la que yo nací, la inauguración del centro Gran Vía del Corte Inglés. Cuando veíamos esto parecía que llegábamos a la panacea de lo que podíamos aspirar, ¿no? Unas categorías de producto muy amplias, muchas referencias, ofertas. De hecho, algunos igual no lo sabéis, pero hasta hace poco en la Plaza Zabalburu salían autobuses que iban
a visitar el primer Carrefour que había pasando la frontera, pasando San Sebastián, en Francia. Y creo que igual todavía alguno sigue. Hasta antes de que lo estuviéramos, lógicamente, aquí, ¿no? Eso parecía el tope al que podíamos aspirar como consumidores, tener una amplísima gama de productos a unos precios razonables y que fueran, pues eso, fueran accesibles para nosotros. Ese modelo, lógicamente, se copió y llegó aquí a nosotros, ¿no? Pero ¿en qué situación estamos ahora? El consumo, las formas de consumo que tenemos no son las mismas en todos los sitios. Yo cuando he estado viajando a Inglaterra por temas personales, me he quedado sorprendido que allí veías cosas que eran increíbles. Hablaba de sostenibilidad, Miguel Ángel, allí el pescado se envasa en piezas individuales. Claro, es una aberración para un vasco encontrar piezas de pescado, unidades envasadas en plástico. Lo mismo ocurre con las verduras en algunas zonas también. Las verduras están envasadas en piezas individuales. Ha llegado a envasar naranjas peladas, ¿no? Es decir, con la cáscara de naranja, quitársela, que es ya en sí mismo un envase, quitársela, es el envase natural, y ponerle un envase de plástico. Las formas de consumo son distintas, dependen de cada zona y están evolucionando ahora, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Nos estamos encontrando con que ciertos comercios incorporan soluciones que tienen que ver con formas de pago tipo Bizum y demás. Nosotros mismos, el smartphone ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. El smartphone permite que haya ciertas personas que se posicionen como influencers. Lo que ellos nos cuentan, nosotros lo compramos. Nos llega efectivamente por miles de redes sociales, nos llegan multitud de información. Las audiencias se han atomizado. Las empresas que quieren posicionar productos tienen más dificultades porque estamos en sitios diversos, pero a la vez cada uno de los nichos están identificados en ciertos colectivos, en ciertos espacios concretos. Todo ha cambiado y está todo cambiando muy rápidamente. ¿Cuál es la foto del comercio de Bilbao? Pues la realidad es que somos menos en Bilbao en cuanto a personas, usuarios, empadronados, y además somos mayores, ¿no? Hablamos de 47 años y una pérdida de población de 14.000 personas. El comercio, desde el año 2009, la crisis de Lehman Brothers, el 2008, posteriormente ha ido cayendo y ha tenido algún momento de caída más acelerada, y el comercio local, la de abajo, todavía ha tenido más protagonismo en esa caída, ¿no? La gran parte de las caídas han tenido que ver, de los 3.000 comercios que hemos perdido, 2.000 han sido comercios vinculados al comercio local. Tenemos 4.200 comercios todavía entre nosotros. La situación ha cambiado con la pandemia. El teletrabajo se ha impuesto como una solución en muchas empresas donde 2 días a la semana de 5 se permite hacer teletrabajo, si no es toda la semana. Hay empresas que todavía están haciendo eso, y de hecho el puesto de trabajo ya no es algo personal y privativo de cada uno, sino que hay mesas calientes. Eso cambia los hábitos de consumo, cambia la necesidad de comprar ropa. Yo no había caído en eso porque yo trabajo todos los días presencialmente, pero hay personas que me han dicho que compran menos ropa porque lógicamente no tienen que ir a trabajar. En casa pueden estar de cualquier otra manera, se consume menos. Bueno, son ciertas cosas que están ocurriendo. Y además esa tendencia de ir a un mall, a un centro comercial donde todo ocurría, donde había cines, había boleras, había restaurantes, y además comprábamos ropa y comprábamos las lechugas y las patatas y demás, esa tendencia parece que ha cambiado. Volvamos a nuestro tiempo y queremos tener cierto comercio de cercanía que nos dé respuesta. Las tendencias claras son las vinculadas al low cost. El low cost vinculado a un producto indiferenciado o vinculado a una marca. Todos queremos comprar productos muy baratos. Internet nos da la soberanía como consumidores. Buscamos información en la red y somos capaces de comparar precios distintos, bien sea de producto referenciado con marca o producto indiferenciado. Aparte está la variable del consumo, porque todo esto, mi primer trabajo fue jefe de compras en Eroski y compraba producto textil, compraba en origen, viajaba a Bangladesh, China, Indonesia y demás. Claro, el desastre medioambiental que generamos allí es terrible. La emisión de CO2 que se genera no solamente en la fabricación, sino en el transporte de esas prendas. Yo todavía me sorprendo de los precios que encuentro en algunas grandes superficies que trabajan producto primer precio, ¿no? Me sorprendo porque no sé cómo lo hacen físicamente o materialmente. Es decir, hay optimización de procesos logísticos, optimización de economías de escala en compra, optimización financiera. Evidentemente hay optimización y son argumentos que otras empresas no pueden tener. El pequeño comercio local no lo puede tener. Pues en eso estamos en esa moda de comprar mucho, comprar barato, gastar y tirar, ¿vale? Ese parece que es una tendencia. Pero, sin embargo, cuando se nos pregunta, como consumidores, queremos decir que somos responsables. Tenemos en casa 4 o 5 cubitos de basura, reciclamos, compramos producto ecológico, parece que declaramos más que compramos de lo que realmente luego hacemos, producto bio. Las empresas
quieren mantener una imagen limpia en ese aspecto y quieren decir que, oye, que ellos también son responsables y que su producto es reciclable. Quizás no sea reciclado, pero sí reciclable, con lo cual trasladan la responsabilidad al individuo. Bueno, pues parece que eso es una tendencia que puede ser aprovechada o no por las empresas, pero eso es una tendencia en la que estamos. ¿Y dónde tienen que estar los comercios pequeños? Pues quizás el mensaje, por lo menos en mi opinión, es que tienen que elegir su campo de batalla. El comercio local, el retail, la persona que gestione un comercio de cercanía, de proximidad, tiene que elegir el campo de batalla y no puede precisamente ir allá donde Amazon o donde una gran superficie virtual está operando, un marketplace virtual está operando. Tiene que elegir las herramientas que puedan generar ventajas competitivas para él mismo, la tecnología, pero no echarse en brazos de toda la oferta porque si no va a acabar absolutamente despistado. El precio puede ser una variable, siempre lo va a ser, pero la calidad, la ubicación, el emplazamiento siempre es crítico, el trato y luego la servitización. Añadir atributos al producto, añadir servicio que eleve la percepción de valor que le trasladamos al cliente es crítico. No se trata de que vendemos cosas, porque si solo vendemos estrictamente cosas, efectivamente, aunque la transacción se haga en una tienda física, el consumidor, casi como si estuviera en una ventana, abriendo ventanas en Internet, en un navegador, podría comparar precios y dedicarse y comprar simplemente el más barato. No podemos entrar en la variable, en esa batalla de solo vendo precio o solo vendo producto. No, vendemos algo más y ese es el concepto de la servitización. Tenemos que vender algo más aparte del producto, aparte del precio. La tecnología para muchos es un problema, porque precisamente no saben analizar cuáles son las que tienen que incorporar. Y de hecho el comercio local, luego hablaré de cómo hemos caracterizado al comercio y cómo sabemos información individualizada de cada uno de ellos. La tecnología es un problema precisamente para un comerciante que no tiene dimensión, es decir, que a veces estamos hablando de comercios unipersonales o donde hay pocas personas trabajando, donde además quizás pueden, por cuestiones de edad y demás, no tienen criterio propio para identificar o tener criterio en cuál es la mejor tecnología que aplica en su caso y demás. Pero la tecnología efectivamente es variada. Estamos hablando de multicanalidad, omnicanalidad, es decir, como consumidores existen herramientas para que nos tracen, antes de entrar en una tienda, nos tracen a nivel de caracterizarnos a través de cookies y demás y que pudieran saber cuáles son nuestros gustos y a partir de ahí, una vez que entras en el proceso de compra, todavía generar para nosotros una experiencia individualizada en función de qué características tenemos como navegador, como consumidor, como internauta o como posible comprador. Existen posibilidades para, como he dicho antes, realizar procesos de compra vinculados a herramientas tipo WhatsApp y demás, y la analítica de datos, en la medida que uno tenga posibilidades, es una herramienta absolutamente disponible y ventajosa. La digitalización puede ser a través de páginas web, redes sociales, e-commerce y demás. ¿Qué hemos hecho? Seguramente las administraciones locales, con muy buena intención, facilitar marketplace allá donde hubiera posibilidades. Pero un marketplace, de nuevo, es elegir el terreno de juego en el que un comercio local no se siente cómodo. Estás eligiendo el terreno de juego del grande, porque una marketplace obliga a tener un stock digitalizado, obliga a tener un posicionamiento natural SEO potente, obliga a tener pues, las fotos de cada uno de los productos, obliga a tener recomendaciones de los usuarios, obliga a tener una serie de variables y, desde luego, una atención constante sobre esa tienda online, a pesar de que pudiéramos tener asistencia del dueño de esa plataforma. Entonces, son soluciones que generalmente no aplican, porque de nuevo volvemos a compararnos en precio. De hecho, la pantalla de nuestro ordenador será el lugar donde se juegue la batalla de qué producto elijo. Y si tenemos un producto no diferenciado, si no tenemos una marca que haga que la percepción de ese producto pues, pueda elevar el valor por parte del consumidor hacia la misma, o si no tenemos un margen, una rentabilidad suficiente para poder luego ajustar precios y demás, pues probablemente un marketplace no sea el espacio en el que debamos estar. Como ayuntamiento, como os decía, Bilbao y Quintxa pertenece al ayuntamiento, como ayuntamiento hemos intentado caracterizar a cada uno de los comerciantes.
Teníamos cierta información objetiva de ellos. Objetiva quería decir que sabíamos cómo se llamaban, su dirección postal, sabíamos datos que en una ficha se podían recoger, pero queríamos acercarnos hacia ellos y tener una entrevista de valor. Queríamos saber si el producto que tenían era un producto premium o si era un producto de nuevo indiferenciado que se podía encontrar en otros sitios, si era un producto con el que tenían cierta exclusividad, si la calle era una calle de alta rotación, si el sentido de la calle, porque las calles también tienen sentidos fríos y calientes, si el sentido donde estaban de la calle era el bueno, si el escaparate era grande, si tenían plan de sucesión, si tenían previsto jubilarse dentro de poco y no había nadie que le iba a dar continuidad a ese negocio, cuántas personas trabajaban allí, si tenían o no una estrategia digital. Si tenían a veces los comercios dicen que tienen una estrategia digital y lo que tienen es un Facebook personal y lo tiene el propio dueño. Eso no es una estrategia digital, evidentemente. Entonces queríamos saber todo eso, incluso con qué tecnología tenían sus tiendas online, etcétera, etcétera. Bueno, pues hicimos una serie de entrevistas. Un equipo extenso estuvo batiendo toda la ciudad, por zonas y demás. Este año, de hecho, estamos batiendo de nuevo para actualizar la información que en su momento recogimos y a partir de ahí caracterizamos a cada uno de los distritos de Bilbao. Intentamos caracterizar y saber efectivamente cómo teníamos la foto tanto de cada comercio individual y de forma agregada de cada distrito de Bilbao. Evidentemente, Abando, lo que conocemos por la zona centro de Bilbao y el Casco Viejo y Baiondo, es la zona más comercial. Y luego tenemos zonas, como son los barrios Antutxu, Deusto, pueden ser zonas potentes, y luego hay otros barrios que tienen ciertas dificultades. Digo dificultades porque hay un concepto que es la desertización comercial. La posibilidad de que una persona no encuentre en un perímetro suficiente, en un perímetro que pueda transitar andando, los productos necesarios para el día a día, productos o servicios. Y ese es en sí mismo un problema. No solamente ya porque su zona se puede deshumanizar, porque las persianas están bajadas y se convierte en una zona habitable, pero no humanamente amable. Entonces, ese concepto de la desertización comercial es algo que tenemos que tener claro. Luego veremos cómo lo estamos trabajando. Bueno, Bilbao, como decía, 344.000 personas, 8.000 y pico habitantes por persona, 47 años de edad, con una renta suficientemente alta, que por barrios evidentemente es distinta, no es homogéneo Bilbao. Al ser un bocho, al ser un valle, pues hay ciertas zonas que nos puede parecer que la distancia, siendo una distancia razonable, si es en pendiente para personas de edad, puede ser más difícil el hecho de moverse, y más si estamos hablando de ir con bolsas. La zona de la izquierda de la pantalla nos habla de lo que declaran los consumidores a través de encuesta, donde compran los productos que necesitan para su día a día. A través de encuesta declarada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pretendemos incorporar todas las fuentes de información de las que tenemos acceso, bien sea fuentes abiertas o algunas que son privadas, las pretendemos incorporar en una base única. Queremos incorporar datos del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, se sabe qué renta tenemos en función de en qué manzana estamos, cada una de las manzanas en las que vivimos y demás. Se puede llegar a saber hasta qué tipo de vehículo se compra. Se sabe cuál es el tamaño de las casas de, lógicamente, cada una de las zonas en las que cada uno de nosotros vivimos. Se sabe qué tipo de comercio están en esos bajos, qué comercio, qué fachada tienen, si son comercios activos o no, datos del padrón, datos que pertenecen en algún caso al propio ayuntamiento o que pertenecen, como digo, a fuentes externas a nosotros. Nos faltaba, lógicamente ahí pongo datos meteorológicos, son datos abiertos, que pueden ser prospectivos o del pasado, pero nos faltaba el dato del consumo. Queríamos incorporar el dato del consumo, porque aquí hay compañeros que pertenecen a asociaciones de comerciantes. Muchas veces cuando hay unas rebajas siempre se acude a los comerciantes y ¿qué tal ha ido las rebajas? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? Estamos hablando de la percepción que tenemos. Parece que ha habido mucha gente en la calle, parece que los comercios han vendido mucho, pero estamos hablando siempre de la percepción que cada uno de nosotros podemos tener, por la opinión que nos dan los comerciantes. Bueno, pues nos faltaba el dato objetivo del consumo de tarjeta bancaria. Hemos hecho un acuerdo con Kutxabank, lo firmó el ayuntamiento hace unos meses y hoy mismo ha salido en el portal del contratante la segunda fase de lo que supone el desarrollo de ese acuerdo. Ese acuerdo permite que los datos anonimizados de tarjetas bancarias de Kutxabank, que tiene el 70% de penetración en Euskadi, se van a ofrecer en un formato anonimizado para poder incorporarlo a esa base de datos y poder sacar un análisis analítico, un análisis Big Data de cómo nos comportamos. Queremos saber si efectivamente un factor lluvia, manifestación, partido del Atleti, cambio de horario de rebajas, cambio de horario pues porque llega la primavera, zona geográfica en la que vivimos o calle, cómo afecta al consumo
en la ciudad, para no hablar de opinión y sino hablar de datos objetivos. Así poder nosotros desarrollar una política de qué comercio es necesario en qué zona según una información de alto valor. Como digo, eso será el último input que incorporemos a ese análisis Big Data. Lo que hemos hecho hasta ahora con relación a esta herramienta analítica es, hemos licitado, porque trabajamos siempre a través de licitación, hemos licitado un análisis funcional y ese análisis funcional ahora forma parte del proyecto de obra, por así decir, de obra que se va a ejecutar, ¿vale? Y casualidad, hoy mismo ha salido en el portal del contratante que estamos esperando recibir ofertas y a partir de ahí tener ya ese proyecto en marcha. En la medida en que los clientes de Kutxabank voluntariamente aceptan las condiciones y se incorporan a este sistema, podríamos tener información de valor añadido en esa herramienta. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Bueno, creo que cada comercio tiene que buscar ese océano azul, ¿no? Esa expresión que se utiliza en el marketing, esa cuota de mercado que defender, para lo cual pues, tiene que buscar esa marca. Luego va a haber un compañero, Fernando de Córdoba, va a hablar de marca, branding y demás, esa marca que todo el mundo busque, marca que puede ser la de un comercio de barrio. ¿Por qué no trabajar con una marca? La marca puede ser vinculada al dueño, a la dueña del local o vinculada a lo que fuera. La marca, la diferenciación y la sostenibilidad en el tiempo de esa cuota o de ese espacio que esa empresa, ese comercio puede buscar. Evidentemente la sostenibilidad, la servitización, como decía antes. Y vuelvo a decir, la servitización en la idea de que no vendemos productos solamente, sino que con las recomendaciones que el comercio puede hacer, el comerciante puede hacer sobre el producto y con los servicios añadidos que puede generar, el valor percibido de lo que recibe ese hombre, ese consumidor, es más alto y, lógicamente, el precio se puede elevar. Bueno, pues eso es clave, porque esa servitización solo la puede ofrecer una persona, y perdonadme la redundancia, una persona humana, porque hoy parece que hoy hay que decirlo, ¿no? en un espacio físico. Bueno, la omnicanalidad, parte del proceso se puede desarrollar de forma híbrida, ¿cómo no? El hecho de estar digitalizado no quiere decir que la transacción se tiene que realizar íntegramente virtualmente. Tú puedes tener una relación con un posible consumidor a través de redes digitales y luego atraerle a tu comercio local, a tu comercio físico para terminar ese proceso. Perdón. Otro gran reto es la formación. El comerciante adolece de falta de formación y, si me lo permitís, a veces hasta de falta de profesionalidad. No se acude a una idea de creación de un comercio por vocación propia, sino a veces por descarte de otras anteriores. El que emprende una actividad comercial a veces ha descartado otras posibilidades y se aboca a esa última como la última gran solución para sus problemas de empleabilidad y demás. Eso en sí mismo es un problema. Y eso nace primero de una falta de vocación y, lógicamente, va acompañado quizás de carencias en sus capacidades para poder afrontar un proceso con éxito. La digitalización sigue siendo un karma. La digitalización hay que hacerla, pero en función de las fortalezas que uno es capaz de integrar en su proceso. La última expresión tiene que ver con alianzas. Yo creo y me gustaría que aquí viéramos la innovación no solamente como una innovación tecnológica. La innovación está en procesos. Y a veces veo que todo el mundo quiere empezar a inventar la rueda y quiere empezar un proyecto desde el principio. No, yo tengo que tener un local propio, tengo que invertir y tengo que empezar de cero. Hay comercios que pueden desarrollar procesos de intraemprendimiento y no con recursos propios, sino con los de otro emprendedor que quiere empezar de cero. Quiero decir que se pueden desarrollar dentro de negocios ya establecidos, que ya tienen una marca, que tienen ya, lógicamente, pues una clientela, que tienen incluso ya unos procesos abiertos de empleabilidad de personas que contratan y demás. Se pueden desarrollar dentro de esos nuevos servicios que no los tiene que desarrollar el mismo promotor, el mismo comerciante, sino otro nuevo que se incorpora a esa actividad. Con lo cual, las alianzas creo que son importantísimas, ¿vale? Bueno, ¿cómo nos enfrentamos desde la Administración con todo esto? Pues intentando dar la mejor respuesta. El tema de la transmisión de comercios es crítico. Se produce un envejecimiento del comerciante. Los comercios, incluso comercios que son rentables, no tienen proceso de sucesión y acaban cerrándose. Eso es un drama en sí mismo. Como digo, es un drama en sí mismo. Bueno, los comercios tienen que adaptarse. Tenemos nosotros una política de ayuda para la ocupación de lonjas vacías, el tema de la servitización y luego apelar a los consumidores, apelar a la voluntad del consumidor. Como siempre, como consumidores declaramos una cosa y a veces hacemos otra. Bueno, pues el poder individual que cada uno de nosotros tenemos en la decisión de compra. Bueno, apelar a ellos, y eso puede ser una tarea que la Administración puede desarrollar por su cuenta.
menciono ciertas iniciativas que están en marcha. En este caso, os recomiendo, antes hemos hablado, le escuchaba a Jon Sistiaga que hablaba de Spotify y de podcast y demás. Andoni Goicoechea, además de ser el 5 del Atleti, un zurdo increíble que jugó de central, además de eso es el promotor de las hamburgueserías Goico. Es un hombre venezolano, médico, que trabajaba en el Hospital de la Paz y a la vez de trabajar en el Hospital de la Paz puso en marcha una cadena de hamburgueserías que es Goico. Lo puso en la calle Serrano, haciendo esquina con María Molina, y después ha vendido un porcentaje alto a un fondo de inversión. Bueno, pues este hombre desarrolla una herramienta de inteligencia artificial para analizar el retorno de la inversión que tendría si ubicase cada uno de sus negocios en un punto geográfico. Simplemente es un uso de la tecnología. Lo puede hacer, lógicamente, quien tiene capacidad financiera, que tiene capacidad de analítica y que tiene capacidad de expansión. Pero quiere decir que hay soluciones tecnológicas que aplican muy bien en el comercio. Ejemplos locales de servitización. Iker, el chico del centro, es una persona que acaba de ser esta semana misma reconocido como mejor negocio de España a nivel de celebración de bodas. Lo que hace es vender zapatos, pero él ha elevado esa idea, ha sublimado esa idea. Lo que hace es vende zapatos, pero son zapatos a medida, para ceremonia, para mujer. Bueno, pues lo que haces es un proceso de venta en el que tienes que ir antes, ver tu horma, ver cómo combina con el vestido que has elegido, vas acompañada de tu madre, de tu madrina, de quien fuera, y acabas volviendo después a hacer las pruebas. En sí mismo el proceso es una experiencia. Él no vende zapatos estrictamente, utiliza las redes sociales para posicionarse. De hecho, tiene 2 perfiles en Instagram. El que las novias luego le envían con su book para que cuelguen los vestidos y cómo ellas visten el zapato, y luego otro tipo de red social donde él cuenta sus experiencias. Bueno, pues ese es un ejemplo de servitización. Supersonido vende elementos de sonido que parece que son estándares y demás, pero bueno, desarrolla eventos en su propio local que permite que el cliente pueda conocer mejor el tipo de elemento que quiere comprar. Y el Arratiano, pues de nuevo, lo que hace es conocer perfectamente cuál es el tipo de cliente que tiene y qué necesidades tiene ese cliente con relación al producto que está comprando. Bueno, nosotros estamos desarrollando diferentes líneas. Intentamos dar en todos los palos que veis ahí arriba. La base de datos Servicios Zurekin, lo que hemos intentado es que el comercio no crezca a veces en clientes, sino que fidelice a los que tiene. Que tenga datos de valor añadido de sus propios clientes y que esos datos estén registrados en una base de datos homologada, que cumpla la LOPD, y que genere con ellos una relación virtuosa a través de una comunicación que puede ser WhatsApp, email o lo que fuera. Eso es una experiencia que hemos puesto en marcha el año pasado y que consideramos que ha sido exitosa. Bueno, es ayudar a que ellos puedan ser autónomos en esa gestión del dato. Como digo, no para abrir clientela, sino para generar una relación de más fidelidad con la que ya tienen. Además, hemos trabajado una línea con el comercio centenario. Cada comercio centenario que cierra es un drama, porque es un comercio que generalmente tiene ya incluso hasta una estética propia y bueno, tiene una tradición y puede ser hasta un valor turístico en sí mismo. Bueno, pues hemos desarrollado una línea propia con el comercio centenario. Todo esto está integrado dentro de nuestro propio plan estratégico de comercio. Es el plan que lideró el alcalde, en el que se incorporaron todos los agentes, tanto otras administraciones como, lógicamente, asociaciones de comerciantes, todos los agentes que podíamos tener algo al respecto. Y, como decíamos, tenía que ver con el contenido de la ciudad. Es decir, cómo cambiamos la estética de la ciudad, incluso a nivel de urbanismo, cómo cambiamos la percepción que tienen los posibles compradores, visitantes, los locales y los de fuera, sobre lo que tenemos en la propia ciudad, cómo trabajamos la competitividad del comercio, cómo les ayudamos al comercio a incorporar las posibles soluciones que pueden tener para mejorar su competitividad. Y, por último, trabajamos el tema de la colaboración público-privada. Ese es el reto en el que estamos nosotros ahora. Y es un reto que, como hemos visto en la gráfica, es un reto no fácil. ¿Con qué me quedo? Me quedo con apelar... Se ríe José porque le he dicho, me va a sobrar tiempo, y finalmente es al revés, me ha faltado. No, me quedo con apelar a... El comercio es algo demasiado importante y, además, el reto que tenemos como administración no es el reto de pedir más dinero. Yo no puedo pedir más dinero para poder aportarlo al comercio. El reto a veces es utilizarlo mejor. Y a veces, cuando hablamos de coordinación entre instituciones, casi no diría coordinar, digo sincronizarnos.
Es decir, sobre todo en un territorio tan pequeño como el nuestro, donde varias instituciones y varios agentes interactuamos a la vez sobre una acción concreta, que en este caso es el comercio, debemos todos estar mucho más sincronizados. Pero también tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros. A la de cada uno de nosotros, y me refiero a los consumidores, ¿no? La responsabilidad que tenemos y la coherencia entre lo que declaramos que somos sostenibles, somos corresponsables y demás, y lo que finalmente hacemos como consumidores. Espero que os haya interesado. Eskerrik asko.